Bueno, bienvenidos todos a esta tercera charla del día de hoy dentro de la Escuela de Verano que organiza CIMAD en todas sus sedes. Y antes de presentar a la invitada del día en esta tercera sesión, nada más recordarles un poco la mecánica de estas conferencias. Recordarles que ustedes están en un modo en donde no pueden activar ni micrófonos ni cámara. Y para poder hacer sus preguntas o sus comentarios a nuestra ponente, los invitamos a postearlas en la sección de preguntas y respuestas o question and answers, que ustedes lo tienen allá abajo dentro de los controladores de CIMAT. No les pedimos que nos los hagan en el chat para que sea, digamos, una manera más práctica para esta sesión. Y bueno, pues me voy a permitir, dicho lo anterior, presentar a nuestra invitada del día de hoy. Hoy contamos con la presencia de la doctora Lili Guadarrama Bustos. Ella es originaria del estado de Morelos, donde estudió la licenciatura en Ciencias y Matemáticas en la Universidad Autónoma de Morelos. Cuenta con una maestría en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Pierre y Marie Curie de Francia y un doctorado en Matemáticas Aplicadas por la École Polytechnique también en Francia. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de Morelos y también en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente es catedrática CONACYT asignada a la unidad Aguascalientes del CIMAD. Sus intereses de investigación se centran en lo que es la modelación matemática aplicada a la industria y los problemas inversos. Asimismo, ha participado en varios proyectos de vinculación con la industria y es miembro de la Society of Industrial Applied Mathematics, SIAM, y participa activamente en lo que son eventos de divulgación científica, tales como la organización del Seminario de Estadísticas y Matemáticas Aplicadas, que se imparte cada semestre, y además de coordinar el grupo de divulgación. Además de que también participa activamente en lo que es el Café Científico Aguas con las Ciencias, el cual los invitamos a estar atentos a las charlas, se hacen de manera virtual y pueden enterarse por medio de la página de Facebook del CIMAD Aguascalientes. Bueno, sin más, cedo el micrófono a nuestra invitada de hoy, a la doctora Lili Guadarrama. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Muchas gracias, Raúl. Hola, chicos. Voy a platicarles de un proyecto que hicimos aquí en CIMAD Aguascalientes. Es un proyecto es la tesis de maestría de uno de nuestros chicos, de la maestría de la MOC, y lo hicimos en colaboración con el CEO, con Carlos Paredes. Entonces, déjenme compartir la pantalla para comenzar. Listo. A ver, entonces déjenme hacer chiquito esto y ya. Bueno, entonces como les platicaba, aquí en CIMAD Aguascalientes tenemos una maestría y este trabajo fue un trabajo de tesis de Omar Mercado. Entonces lo hicimos en colaboración con el doctor Carlos Paredes, que es un catedrático, es un catedrático CONACYT aquí en el CIO. Y bueno, el tema que tratamos fue el diagnóstico de enfermedades en plantas. Y entonces les voy a platicar qué se hizo en este trabajo, ¿no? Entonces lo que se pretende realizar es que a partir de una imagen digital de una planta o parte de una planta o de hojas, identificar las enfermedades y cuantificar los colores asociados a estas enfermedades, ¿no? Entonces, las enfermedades que se trataron o que se analizaron fueron la necrosis, que corresponde a colores negros, color negro o café, la clorosis, que son colores amarillos o verdes muy, muy pálidos, y los puntos blancos. Bueno, estas enfermedades que tienen las plantas corresponden a pues problemas que podemos tener en la agricultura, ¿no? Que queremos identificar, ¿no? Pero no solo identificar, sino también decir, bueno, ¿qué tan enferma está tu planta? O sea, ¿qué tanto este problema presenta? Entonces, aquí les muestro dos imágenes de ejemplos de objetos que estamos tratando. Entonces, se pueden observar en la parte izquierda, tenemos una imagen con un fondo que no está controlado, ¿no? Si aquí como pueden observar, pues se tienen las manos de la persona que está sosteniendo la col, tenemos el suelo, que tiene tonalidades cafés, y entonces eso
pues nos puede también dar problemas a la hora de identificar la enfermedad de necrosis, ¿no? Porque también está asociada a colores cafés. De este lado también tenemos una imagen de una hoja, pero en un fondo controlado. Entonces, como pueden ver, aquí el fondo está totalmente en blanco y entonces se ve claramente la hoja, bueno, el objeto de estudio, ¿no? Entonces, lo que se hizo en este trabajo es poder analizar estos dos tipos de imágenes, con fondo controlado y con fondo que no está controlado, ¿no? Y se tuvo muy buenos resultados. En la literatura se encuentran mucho de identificar, bueno, se encuentran bastantes estudios acerca de identificación, pero sobre todo en fondos controlados, en fondos de este tipo, ¿no? Se limitan a esta parte. Ahora, como les decía, pues es muy importante identificar las enfermedades. Y lo que les decía, ¿no? La necrosis, pues es una enfermedad en plantas que se caracteriza por la muerte prematura en las células. Y lo que la ocasiona, pues pueden ser varias razones, ¿no? Entre ellas, infecciones por patógenos, o tener algunas toxinas, o por algún trauma, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones, bueno, estas causas producen un colapso en las células y lo que hacen, pues, es que la parte afectada se empieza a oscurecer y empieza pues, a ver eh, células muertas y entonces el color que tenemos en esta patología, pues son colores negro o café, muy oscuros, ¿no? La clorosis, pues es una enfermedad donde no se produce la suficiente clorofila para alimentar a la planta, ¿no? Entonces, estas hojas empiezan a perder esa coloración verde que tienen la planta y entonces se va haciendo más pálido y eventualmente se pasa al amarillo o al amarillo casi blanco. Y entonces, pues lo que ocasiona es que la planta no tiene suficiente comida, ¿no? Y entonces puede morir. Entonces necesitamos identificar este tipo de enfermedad, porque, bueno, tiene un tratamiento, ¿no? Pues se puede tratar con suplementos de hierro, magnesio y nitrógeno, o, bueno, se puede hacer una evaluación de qué es lo que le está sucediendo, ¿no? A la planta. Y por último, los puntos blancos, pues son provocados cuando la debilidad de la planta deshabilita el proceso fotosintético y las funciones de respiración. Ahora, como ven, solo son 3 casos, ¿no? Los que tratamos. Hay mucho más enfermedades que se pueden atacar, pero se restringió el caso de estudio, ¿no? Entonces, la forma de tratar esta problemática es en 2 partes. Entonces, lo que se va a hacer es, por una parte, segmentar al objeto de estudio y, en segundo, cuantificar el color. Entonces, voy a regresar a estos dos ejemplos que les ponían al inicio. Entonces, aquí, segmentar, pues pueden decir, pues es muy fácil, ¿no? O sea, tengo el fondo controlado y pues puedo ver claramente qué es el borde de mi planta. Sin embargo, aquí ya no es tan claro, ¿no? Porque si se fijan, aquí tenemos también porciones de follaje de otras coles, ¿no? Entonces, segmentar en esta fotografía el objeto de estudio, pues ahí ya es un reto, ¿no? No es como en este caso que ya está bien delimitado. Entonces, lo que vamos el trabajo se realizó en estas 2 partes, ¿no? La segmentación y la cuantificación de color. Entonces, aquí se muestra un esquema de lo que se realizó en este estudio. Entonces, partimos de la imagen y entonces de esa imagen se tiene que evaluar si es una imagen sin ruido, o sea, que el fondo no tiene ruido, o si contamos con ruido, ¿no?
Entonces, dependiendo de esas, de esa clasificación que se realiza de forma manual, eso sí tengo que mencionarlo, pues se tiene distintas formas de proceder. Entonces, en cuanto al caso de fondo sin ruido, tenemos que se realizó una segmentación por modelos gaussianos, ¿sí? Y entonces, esta segmentación consiste, digamos, de estos 4 pasos. Se aplica un filtro gaussiano, que es una técnica, digamos, muy usada en tratamiento de imágenes, y luego se obtienen 2 segmentos por medio de esta modelación, ¿no? Para ver si es fondo, para segmentar lo que es el objeto de estudio. Luego se identifican y luego se procede a algo que se llama cerradura del segmento. La cerradura también es una técnica muy usada en el tratamiento de imágenes para tratar de mejorar la identificación de la planta que se quiere analizar. Y bueno, ya después pasa ya que se tiene identificada la planta, se pasa por una red neuronal que nos permite clasificar los colores y saber qué porción de esa imagen presenta alguno de los colores asociados a estas enfermedades. Entonces, si tenemos una imagen con ruido, pues lo que se hace es una segmentación por prominencia bayesiana. ¿Sí? Entonces, en esta segmentación lo que se hace es que se hace un pretratamiento de la imagen por medio de una red neuronal, la misma que tenemos aquí, pero entonces aquí lo que hace es la red clasificar entre los posibles píxeles que están en el fondo y los posibles píxeles que están en la planta. Entonces se obtiene un mapa de prominencia y luego se segmenta por un método que se llama método de Otsu, que es algo muy usado también en el tratamiento de imágenes, ya que se tiene una imagen binarizada, y entonces lo que se hace es decir, bueno, esta parte realmente pertenece a tu planta, y después se hacen operaciones de apertura y cerradura, que más adelante les voy a mencionar, ¿no? Al igual que en el caso de la segmentación por modelos gaussianos. Entonces, una vez que ya se tiene segmentado, se procede de la misma forma que el caso anterior. Entonces ya se identifican los colores asociados y se da un diagnóstico, ¿no? Entonces este es el mapa general. Ahora, ¿qué son la segmentación por modelos gaussianos? Pues bueno, esta segmentación pues no es más que hacer clusters, ¿sí? Entonces se hacen agrupamientos, que en este caso el agrupamiento es lo que corresponde a la planta y lo que corresponde al fondo, ¿sí? Y lo que se hace es asignar distribuciones gaussianas, ¿no? Entonces se modela a través de distribuciones gaussianas, de ahí viene el nombre. También es una técnica muy usada, ¿no? No solo para clasificación o para hacer clustering. Entonces lo que se hace es, bueno, tú quieres modelar el fondo y la planta como si fuera una distribución gaussiana, pero entonces tienes unos parámetros de esa distribución, ¿no? Entonces, para ver qué modelo se ajusta mejor a tus datos, pues entonces se hace un problema de optimización. Quieres maximizar la esperanza de estos parámetros dados pues las imágenes que te están presentando, ¿sí? Acuérdense, aquí nada más estamos tratando si pertenece a la planta o pertenece al fondo, ¿sí? Entonces, a través de este problema de optimización, o sea, de maximizar la verosimilitud, pues se encuentran los parámetros que mejor ajusten a un modelo de Gaussiana, dado pues las imágenes que tenemos disponibles. Y entonces se obtienen estos parámetros, ¿no? Lo que mejor se ajusta, pues, con lo que tenemos disponible. Entonces, ya teniendo eso, pues lo que sigue, como decía en esta parte, pues lo que queremos hacer es una red neuronal. Y entonces aquí hago una pequeña
pausa para, me gusta mencionarles que qué es una red neuronal, ¿no? Entonces, las redes neuronales, pues ya han escuchado un montón, ¿no? Surgen o se inspiran en el comportamiento biológico que tienen las neuronas, ¿sí? Entonces, fíjense, fue en 1888 que Ramón y Cajal dio la teoría de cómo funcionaba el sistema nervioso, ¿no? Y entonces dio la estructura, ¿no? Que tenemos un soma, que tenemos dendritas y que tenemos axones, que eso permiten la comunicación de las neuronas, la comunicación entre ellas, ¿sí? Entonces, de esta estructura que tenemos aquí, se basa el campo de redes neuronales, ¿no? Entonces, fíjense, esto fue descubierto en 1888, ¿sí? Y eso nos permite utilizarlas hoy en día para en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, se fijan aquí, las dendritas nos forman el canal de entrada, o sea, de aquí llega la información, el soma es el procesador, aquí está el soma, y el axón, es la salida. Entonces, bajo este diagrama, este es un diagrama biológico, ¿no? Una estructura biológica, es lo que hacemos, nos inspiramos para construir lo que se llama una neurona artificial. Entonces, lo que vamos a hacer es, tienes un conjunto de entradas que alimentan pues un procesador, ¿no? Una función de activación. Y luego tenemos una salida, ¿no? Entonces, se fijan, la red neuronal está completamente basada en una estructura biológica. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que la inspiración llega de cualquier parte, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, en nuestro caso, bueno, esta es una caricatura de una neurona. Lo que se hizo en este trabajo es lo que se llama una red neuronal de múltiples capas. Entonces, lo que tenemos es una capa de entrada y entre esta capa y la de salida tenemos muchas neuronas, ¿sí? Que nos van a permitir hacer el procesamiento, ¿no? Entonces, lo que se tiene es, bueno, que nos entra información aquí y de alguna manera tenemos que medir si lo que están, los pesos que se le asignan a esto, se fijan, aquí, esta es bueno, voy a regresarme a la caricatura más sencilla. Estas entradas se les asigna un peso, ¿sí? Entonces, de este peso y la función de activación tenemos una respuesta. Pues entonces lo que a nosotros nos gustaría y lo que se llama entrenamiento es decir, bueno, a partir de la información que cuentas, ¿qué pesos le asignas a cada una de estas entradas? ¿Sí? Entonces, eso es el entrenamiento, ¿sí? ¿Qué le vas a asignar? ¿Y cómo mides que lo estás haciendo bien? Pues bueno, hay muchas formas de medir, ¿no? De cómo, si estás haciendo bien ese entrenamiento o esa asignación de los pesos. Y entonces, la que se usó en ese trabajo es algo que se llama el error cuadrático medio, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿No? Mides qué tanto se desvía de lo que observas. Lo que te da de salida, estas de salida, con tus datos de entrenamiento, ¿sí? Y entonces vas actualizando tus pesos para obtener estas ponderaciones, ¿sí? Y bueno, pues también te tomas con un problema de optimización y lo haces por medio de algo que se llama el gradiente, ¿no? Que seguramente lo han escuchado. Entonces aquí nosotros teníamos una imagen digital. Entonces esa imagen digital, como saben, pues está en RGB, ¿no? En las bandas rojo, azul y en estas, ¿no? En RGB. Entonces esos bandas de colores que cada imagen que tenemos está
cada píxel tiene configuración en estas 3 bandas, va a ser la información que tengamos que introducir a nuestra neurona, ¿no? En este caso, tenemos el rojo, el verde y el azul, que entran a la neurona de varias capas, y entonces lo que nos arroja es la clasificación que tiene cada una de estas, la imagen, la clasificación que tiene en los colores de interés. En nuestro caso, bueno, tenemos aquí 2 pasos, ¿no? Dependiendo qué tipo de segmentación, pero para cuantificar la cantidad de enfermedad que tenemos, pues van a ser los negros, los amarillos y los blancos, ¿no? Entonces damos una imagen que está codificada en estos 3 colores, en estos 3 canales, y la red está entrenada para que nos digan, ah, bueno, tienes tanta cantidad de negros, tanta cantidad de blancos y tanta cantidad de amarillos, ¿sí? Y estos son los pasos, esos Ws que tenemos aquí en la caricatura, son estos precisamente. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Ah, bueno, se realizaron 544 pasos antes de darte estos pesos para que funcione tu red, ¿no? Entonces, ahora, esto es como la estructura, les estoy dando las herramientas que se utilizaron para clasificar. Entonces, se fijan lo que acabamos de ver, voy a regresar un poco, aprovechando que está, ¿no? Estamos en este camino, ¿no? Tenemos la imagen, tenemos la segmentación por gaussianas, que es muy sencilla, y luego se identifica la cuantificación por una red neuronal, que es la que acabamos de ver, ¿no? Ahora vamos a ver, perdón, esta parte, ¿no? Que es la segmentación por prominencia. Entonces, ¿qué significa la segmentación prominencia, no? Entonces, tal vez no lo dije más, no lo resalté, pero cuando tenemos una imagen digital, cada píxel lo podemos representar por un número, ¿no? Entonces, en el caso de la representación RGB, pues tenemos que cada píxel se le asocia una cantidad de rojo, una cantidad de verde y una cantidad de azul, ¿no? Normalmente esa es la asignación que le hacemos a una imagen, que es precisamente esta, ¿no? O sea, lo que entra son las cantidades de rojo, verde y azul de la imagen digital que tenemos. Bueno, ahora en la prominencia, en la segmentación por prominencia bayesiana, lo que se hace es algo un poquito diferente. Tenemos igual la misma estructura de píxeles, ¿no? Bueno, esta es una caricatura, ¿no? Pero a cada píxel, que es que corresponde a este cuadrito, se le va a asignar no la cantidad de color rojo, verde y azul que tiene, sino la probabilidad de que ese píxel pertenezca, bueno, que sea más bien fondo o que sea planta, ¿sí? Entonces me voy a regresar a la imagen de los 2 ejemplos. Entonces, esta imagen se ven todos los píxeles que están aquí, y entonces a cada píxel, a cada puntito que tenemos, se le va a asignar una probabilidad de que pertenezca al fondo, o sea, todos estos píxeles que están en esta parte, pues van a pertenecer al fondo, ¿no? Pero fíjense, sin embargo, aquí tenemos colores que representan a la planta, ¿no? O sea, de hecho es otra planta, pero no es la planta que queremos analizar, ¿no? O sea, sí, efectivamente es una planta, pero no la que queremos. Entonces aquí, pues va a tener una probabilidad alta de que pertenezca al fondo y no a la planta, ¿no? Lo que queremos es que los píxeles que están aquí en esta parte tengan probabilidad de pertenecer a la planta muy alta. Y todo el resto, aunque tenga el color verde, porque es otra planta, queremos que la probabilidad sea baja, ¿sí? Y entonces es lo que se hace en la prominencia bayesiana, ¿sí? Entonces a cada uno se le asigna una probabilidad de pertenecer o no al píxel.
Y entonces lo que se hace es pues asignarle, ¿no? Entonces la probabilidad del píxel pues está compuesta por una parte de saber si lo que tú observas, si el píxel, sabes que no es prominente y si es prominente, ¿no? Es así esta es la probabilidad total, ¿no? Como lo ven aquí. Entonces, esta es la probabilidad de que no es prominente y esta es la probabilidad de que es prominente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ese píxel sea prominente, ¿no? Aquí. Entonces, lo que se hace, estas asignaciones, bueno, entonces para saber la probabilidad, para asignar a cada puntito esta probabilidad, pues lo que necesitamos es conocer cada uno de estos términos, la probabilidad total. Entonces, lo que hacemos es determinar estos valores a través de unas ventanas, ¿sí? Esas ventanas nos van a dar histogramas para los valores que tenemos en los píxeles que se consideran en estas ventanitas. Y entonces hacemos, se mueven estas ventanas aleatoriamente para poder recorrer la imagen y que nos permitan asignar estas probabilidades, ¿sí? Entonces, esta ventanita es la que va recorriendo, ¿no? Aquí, ¿no? Aleatoriamente. Entonces, a través de estas, asignamos, no sé si, a ver, lo que se va a hacer es, bueno, de alguna manera se escoge qué tan ancho y tan alto va a ser esta ventanita para hacer el recorrido, ¿no? Uno de los objetivos es que, como son histogramas, bueno, aquí vamos a tener los histogramas de los valores de los píxeles. Entonces, acuérdense, aquí nada más estamos viendo si es prominente, la probabilidad de que sea prominente o que no lo sea. Entonces, estas ventanitas nos van a dar unos histogramas de esta región, ¿sí? Y a través de estas observaciones vamos a tratar de asignar estas probabilidades, ¿sí? Entonces, estas ventanitas pues se tienen que traslapar, ¿no? Para poder tener una pues información más, ¿cómo se dice? Pues más confiable, ¿no? Entonces ya una vez que se fijan las dimensiones de las ventanitas, entonces se van haciendo los histogramas y se le van asignando estas probabilidades. Pero entonces estas probabilidades es si pertenece o no. Entonces lo que tenemos es una imagen binarizada, ¿no? Si pertenece, por ejemplo, es 0, digamos, si no pertenece es 0, que es el fondo, y si pertenece le asignamos 1, ¿no? Entonces, a través de eso tenemos una asignación, ¿sí? A cada píxel de esta probabilidad. Se fijan aquí, por eso ya tenemos valores entre 0 y 1, porque es una probabilidad de que cada uno de estos píxeles sea o no. Entonces, para optimizar estos valores, porque ya tenemos una imagen binarizada, o sea, ya no tenemos, o sea, la información que tenemos ya no viene de colores, sino viene de probabilidades de que esté o no en el objeto de estudio, ¿sí? Y entonces, aprovechando en que está binarizada, se hace algo que se llama el método de Otto, que es un método de tratamiento de imágenes para resaltar los, ¿cómo se dice? Las líneas, no las líneas, sino el objeto de estudio, ¿no? Y es algo muy, muy usado en el tratamiento de imágenes, ¿no? Entonces, una vez que se optimiza, pues ya se tiene un mapa de prominencia, ¿no? Entonces, cada uno de estos píxeles, pues ya tiene la probabilidad asignada, ¿sí? Que tiene cada uno. Y luego lo que se hace, lo que les decía en ambos casos al inicio de la estructura, es que se hace algo que se llama análisis morfológico de imágenes, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí tenemos una imagen que el objeto de estudio, por ejemplo, es
esta letra, la J, pero hay puntitos aquí que nos hacen ruido, ¿no? Entonces lo que queremos es solo fijarnos en esta parte. Y bueno, la planta, lo que estamos estudiando, pues podemos pensarlo como un todo, ¿no? Como algo, digamos, pues no convexo, pero sí que está delimitado, ¿no? No tiene partes en todos lados, sino está todo junto. Entonces no tenemos este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que se hace es que lo que se llama apertura, que es limitar estos puntitos que tenemos para fijarnos solamente en esta imagen limpia. También podemos tener el caso de que nuestro objeto de estudio pues es esta misma letra, pero tenemos cosas aquí adentro que nos hacen ruido, ¿no? En este caso pues son los puntitos negros. Y entonces hacemos algo que se llama cerradura, ¿no? No queremos tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, la imagen o lo que queremos de la planta, pues es algo que está, pues es algo como cerrado, ¿no? Es algo, ¿no? Entonces hacemos estos dos procesos que se llaman análisis morfológico, ¿no? Lo que les hablé. Y entonces ahora sí, les voy a platicar o sea, ya dándoles una pequeña idea de cómo se hace. Si se fijan, hay mucha estadística ahí. Es que si tenemos una imagen donde tenemos el fondo controlado, bueno, lo que se hace es un modelo gaussiano, decir, bueno, voy a modelar a través de una gaussiana el fondo y la planta, ¿sí? Entonces aquí es lo que nos da después de haber modelado, ¿no? Entonces, se fijan, aquí hay muchos objetos que nos causan ruido, ¿no? Porque están identificándolos como fondo, ¿no? Porque aquí tenemos los puntitos blancos, si se fijan, ¿no? Son los que tenemos. Entonces, lo que se hace es una segmentación, bueno, la segmentación que hacemos aquí, después de hacer el modelo gaussiano y la cerradura, pues es una identificación de la planta, ¿no? Entonces, se fijan aquí, lo único que se está haciendo es de una imagen digital identificar qué corresponde al objeto de estudio. Ahora, esto es, pues, si tenemos una imagen controlada, con ambiente controlado. ¿Qué pasa si tenemos una imagen donde hay mucho ruido, ¿no? Se fijan aquí, es una planta, bueno, esta es la que queremos identificar, pero aquí al fondo, pues está el campo con las demás plantitas, ¿no? Que tenemos, ¿no? Aquí también hay verde, pero el que queremos estudiar, pues es esta parte. Y bueno, como tenemos mucho ruido, lo que se hace es hacer prominencia bayesiana, ¿no? O sea, dar una probabilidad de a cada píxel de si es o no lo que queremos estudiar. Entonces aquí tenemos la imagen original. Luego, como les decía, se hacía un pretratamiento, ¿no? Lo que hacemos es, bueno, queremos estudiar la parte de la planta y entonces asociamos el color, los colores en este caso, de la planta, ¿no? Que son verdes, ¿sí? Por eso es que a la hora de introducir la red neuronal que se les pedí, segmenta, bueno, digamos, hace un pretratamiento e identifica estas partes como posibles objetos de estudio, ¿sí? Y que corresponden, pues, a todas las partecitas verdes, ¿no? Aquí ya no sale, pues, la señora, sino esta parte, esta otra y estas pequeñas secciones que también son verdes, ¿sí? Entonces, este es el pretratamiento que se le da con la red neuronal, ¿no? Entonces, aquí en este caso de cuando tenemos un fondo controlado, se hace uso también de la red para ayudarle al algoritmo, ¿no? Y que sea más robusto. Entonces, aquí esta imagen es que se inicializa el mapeo de prominencia, porque acuérdense, ¿no? Se le asigna probabilidades, entonces, se le asigna una uniforme, ¿no? Todo es igual, ¿sí? Tenemos que partir de algo. ¿Qué tipo de probabilidad se le da? Entonces, este es el resultado después de realizar el proceso de la prominencia bayesiana. ¿Qué probabilidad hay de que pertenezca o no a la planta? Entonces, si fijan, aquí sigue identificando algo. O sea, estos son, aunque poco, son probables de que pertenezca a la planta y pues es natural, ¿no? Porque son verdes,
si se fijan. Y entonces con el método de Otsu, ahí donde te dice, pues bueno, hay que optimizar lo que queremos, ¿no? O sea, realmente lo que sí queremos identificar como planta, se pueden eliminar muchas de estas cosas que aparecen en esta imagen. Y bueno, luego tenemos cosas aquí que, si se fijan, ocurren por los colores de la imagen, ¿no? Estas cositas moraditas que vemos aquí, pues se presentan pues en las partes oscuras de esta planta. Sin embargo, este es un todo, ¿no? Está como cerradita. Por eso se hacen los procesos, los análisis morfológicos de imágenes para que nos dé una cuantificación, perdón, una identificación más robusta de la segmentación, ¿sí? Entonces, y aquí, pues les voy a poner, después de ver todo esto, les voy a enseñar algunos resultados que se tuvieron, ¿no? Entonces, cuando se tiene, por ejemplo, de esta imagen, el diagnóstico es una imagen con fondo controlado, ¿no? Entonces, lo que se hace es una segmentación por modelos gaussianos, se segmenta, y ya que está bien segmentada, se procede con la red neuronal a identificar los colores y que te digan qué porcentaje de los píxeles asociados a la planta, o sea, asociados a esta segmentación, presentan los colores asociados a las enfermedades que les dije al inicio, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí que es 2% de blanco, presenta necrosis en un 4%, presenta clorosis en un 8% y el 86% es sana, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo también con fondo controlado. Entonces no presenta puntos blancos. Bueno, también aquí se hace por segmentación por modelos gaussianos, ya que se tiene identificada la planta, entonces se procede con la red neuronal a identificar, ¿no? Entonces tiene un 0% de puntos blancos, un 65% de necrosis, aquí lo vemos el café, tiene un 2% de clorosis y el resto es sano, ¿no? 33. Aquí está otro ejemplo, el ejemplo que les puse al inicio de la hojita. Entonces presenta 5% de puntos blancos, necrosis en un 23%, clorosis en un 11% y el resto es sano, ¿no? Y entonces se fijan, aquí hay que mencionar esta partecita, en lugar de identificarla como punto blanco, la identifican como fondo, ¿no? Se fijan, logo. Este cachito que le falta ya no, o sea, ya no es capaz de identificar el algoritmo que no es que esté enfermo, sino que le falta ese pedazo a la planta. Pero aquí sí, ¿no? Una pequeña región de esta lo logra identificar. Aquí tenemos una planta en un fondo que no está controlado. Entonces, la segmentación se hace por proveniencia bayesiana, que se le asigna probabilidades. Identifica bastante bien, o se segmenta bastante bien el objeto de interés. Y después se identifican las enfermedades, ¿no? Entonces, aquí pues no tiene puntos blancos, presenta necrosis en 1% y no presenta clorosis, ¿no? El 99% es sana. Entonces, se fijan, parte de este diagnóstico pues es también un poco por las sombras, ¿no? Que presentan, pero es bastante robusto, sí logra identificar bastante bien lo que es la planta. Entonces, aquí nada más les muestro los tiempos de ejecución del algoritmo como tal. Se tuvo una base de datos propia. O sea, Omar tomó fotografías de plantas en su jardín, en algunas otras se tomaron de internet, que no tuvieran derechos, y otras se compraron, ¿no? Entonces se analizaron 23 imágenes, ¿no? Y aquí están pues el número de píxeles y el tiempo que se tardó en la computadora personal de Omar. Entonces, es bastante rápido y es bastante robusto el algoritmo, como pueden ver. Y aquí, una de las cosas que no contábamos es, bueno, lo que necesitamos hacer es, un experto analiza las imágenes y da su diagnóstico.
pero pues no teníamos ningún experto en ese momento, y entonces lo que hicimos fue lanzar un cuestionario al público en general, y era un cuestionario donde se les ponía la imagen de la planta y 4 opciones múltiples, ¿no? Dentro de esas 4 opciones múltiples se tenía la respuesta que daba el algoritmo, y las otras pues, se dieron al azar, ¿no? Y entonces se mandó a que se contestaran, y este es el número, por ejemplo, este porcentaje es el número de veces que seleccionó la opción generada por el algoritmo entre el número de respuestas totales. ¿Sí? Entonces es bastante bueno para gente pues, que no está entrenada. Y bueno, finalmente, pues este es como un ejercicio, ¿no? De lo que se puede hacer, porque como les dije, no se contaba en ese momento. Y pues ya, este es un trabajo que ya fue sometido en este artículo, y pues estamos en espera de respuesta, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que les quería contar, y no sé si tengan preguntas. Hay una pregunta, creo, aquí. Sí, invitamos a todos los que nos escuchan a postear sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas o question and response, answer, para que se las lea a nuestra expositora. Y como bien lo mencionas, tenemos una primera pregunta que viene de Gabriela Yáñez y nos pregunta de cuál fue el software que utilizaron para programar el algoritmo. La red neuronal se programó en R y el resto en Python. Ok. Entonces, ¿alguien más que tenga ahí alguna pregunta que quiera hacerle a nuestra expositora? Tenemos aquí otra pregunta que es que nos dicen que en qué otros casos se podría utilizar esto de la detección de enfermedades, por llamarlo así, mediante imágenes. No entiendo muy... ¿Qué otros casos de aplicación tendría el algoritmo que hicieron? Mira, este particular, pues fue como un conjunto de herramientas que se tomaron para algo muy particular, ¿no? O sea, bueno, para identificar estas enfermedades. Se pueden identificar otras viendo enfermedades que estén asociadas a algún color muy específico, ¿no? O sea, en este caso, necrosis, clorosis, puntos blancos. Los puntos blancos, si se fijan, la enfermedad que se quiere identificar son debilidad en la planta. Hay otra que son estas palomillas blancas, pero entonces ahí pues no funcionaría muy bien, porque necesitaríamos también, yo creo que movimiento, ¿no? Entonces ahí no sé, pero cualquier otra enfermedad que esté bien claro, o sea, que se le asocie claramente un color, se podría utilizar. También, si se fijan, pues las fotografías, las imágenes que se analizan, pues son como que de individuos, ¿no? O sea, tampoco funcionaría como para mandarle un dron y ver qué es lo que está sucediendo en el campo, ¿no? Son fotos más bien de plantas en particular, o sea, de un solo objeto, ¿no? No para grandes extensiones. Algo que también se podría hacer, y lo platicamos con Carlos y Omar, es, o sea, si se quiere hacer algo así, pero para campos, por ejemplo, podría ser con imágenes multiespectrales. Y bueno, pero el análisis se tendría que hacer desde otro punto de vista, ¿no? No estas técnicas que tenemos. Okay. No sé si contesté. Sí. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de la parte de nuestros asistentes, la cual dice, primero una felicitación, interesante el tema, y nos hace la cuestión de qué tan viable es que pequeños agricultores puedan realizar diagnósticos en sus plantíos con esta herramienta, me imagino. Bueno, esta herramienta está como muy, todavía, o sea, hay mucho que trabajar, ¿no? Pero eventualmente se podría hacer como algo de identificar en tu celular, o sea, una app, por ejemplo, en tu celular, que le tomes foto a una plantita y veas, ¿no? O, por ejemplo, las personas que les gusta mucho plantas en su casa, pues pueden tomarle foto y ver qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Y tratar de ver, o sea, por ejemplo, si es
esta parte de clorosis, pues ya puede ver, pues bueno, tiene clorosis, entonces puede ver si es por falta de elementos o por exceso de elementos, ¿no? O sea, podría darse como una aplicación de este tipo. Claro está, como les dije aquí, pues hay mucho que trabajar, ¿no? Por ejemplo, la segmentación, perdón, la identificación de si tiene ruido o no, pues se hace de forma manual, ¿no? Entonces también se tendría que trabajar en algo de hacerlo automático, ¿no? Ok. Todavía Siguiente. tiene mucho que hacer. Ok. Bueno, siguiente pregunta de Laura Solís es que si se podría utilizar médicamente como en radiografías, tomografías o estudios que en general den una imagen para detectar a lo mejor tejidos anormales. Ahí es un poquito más delicado, ¿no? Porque, o sea, en principio esto puede ser utilizado para cualquier, como les digo, ¿no? Si tienes una enfermedad asociada a un color muy particular, pues lo podrías utilizar, ¿sí? Ahora, hay que ver si esas enfermedades te producen, digamos, regiones de estudio que están como, que sean como un todo, ¿no? O sea, eso es parte de la estrategia. O sea, se fijan aquí, querías identificar aquí, ¿no? Ya sea por cualquier de estos dos métodos, identificabas la sección que querías tratar. Entonces, si tu enfermedad no está como de forma continua, pues sería como un poco arriesgado tratarlo, ¿no? Porque aparte es Ok. un diagnóstico médico, ¿no? Entonces sí tiene sus limitantes, ¿no? Pues este fue hecho a la medida, al problema. Ok. Ok. Y ahí, siguiendo con esta misma temática de modelación de imágenes, ¿qué otros problemas son los que se pudieran tratar con estas técnicas? Con estas técnicas hay un montón, ¿eh? O sea, por ejemplo, acabo de ver una plática donde utilizaba modelos gaussianos para identificar los vientos que había en Baja California, ¿no? Okay. O sea, estas técnicas son muy usadas en clustering, en cualquier cosa que quieras hacer de clustering, y todo esto de análisis morfológico se hace para para tratamiento de imágenes, ¿sí? Aquí es una mezcla de todo, ¿no? O sea, porque quieres identificar la imagen, o sea, hacer una identificación, aquí, ¿no? Entonces, quieres hacer muchas cosas, ¿no? Primero, decir qué es lo que pertenece a tu planta y entonces haces un clustering en lo que no es y lo que es, pero después quieres decir, qué tanto colores clasificas, ¿no? Por medio de la red. Pero son herramientas que se usan en muchas otras cosas, como por ejemplo las redes detectan fallas, ¿no? En la industria, o también lo he visto para identificar enfermedades, también en cosas biológicas, muchas aplicaciones, ¿no? O sea, esto fue herramientas que usas para atacar este problema, pero herramientas muy generales, ¿no? O sea, ejemplos así concretos, tengo el del viento, que lo acabo de ver en estos días, pero pues hay más ejemplos, ¿no? Ok, muy bien. Invitamos a seguir poseyendo tus preguntas, ahora tenemos tiempo y tenemos la siguiente. Ni nos preguntan que mencionabas que este trabajo fue realizado por un estudiante de la maestría. Y nos preguntan que si todas esas técnicas las ven en este programa que se imparte. Algunas sí y otras no, ¿no? O sea, el programa tiene como tronco común, no sé si bueno, se los voy a dar, tiene como tres componentes. Una es de optimización, otra es de métodos numéricos que te ayudan a hacer esto, y la otra es de modelación numérica. Tienes modelación matemática, modelación matemática, modelación estadística, y tienes el componente de optimización. Entonces, no todas las técnicas las aprendes durante los cursos, pero sí las bases, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues te hace como un abanico de posibles opciones. Claro, no se puede ver todo, pero sí te da ideas de hacia dónde ir.
¿sí? Y se ven en muchos casos de las tesis que realizamos en el posgrado, ¿no? O sea, te dan idea, pero pues finalmente es la imaginación del estudiante o lo que hace, ¿no? Caminar un proyecto. Pero sí se les da un abanico, digamos, ¿no? De estas tres cosas que se ven en este trabajo, ¿sí? Hace cosas de numérico, porque pues tiene que resolver, acá hace cosas de estadística y hace cosas de optimización. Y todo eso lo mezcló para, para identificar, ¿no? Para que el resultado sea este. Okay. Entonces, podríamos decir que es se establecen estrategias para dar solución a problemas basado en lo que es estas técnicas y herramientas de moderación matemática, estadística y obviamente el cómputo científico, ¿no? La manera de que se integra para poder abordar problemas de diferentes áreas. Y bueno, aquí aprovechando, ¿qué otros tipos de problemas son los que se han abordado ahí en la maestría? ¿Qué otros tipos? Mira, ay, pues... Ay, ayúdame, Raúl. O sea, por ejemplo, de los que se me vienen a la mente, está, bueno, tuvimos también un estudiante que trabajó conmigo, que estuvimos trabajando en la astografía, que es un problema de imágenes médicas y que está en la temática de problemas inversos. Y entonces ahí también utilizó cosas de estadística, porque se necesitaba calcular unos valores propios de una matriz, y entonces se utilizó estadística, también se tenía que utilizar optimización y también un poco de análisis numérico, ¿no? Bueno, de programación. Otro de los casos, por ejemplo, de la mesa redonda que tuvimos la semana pasada aquí en Aguascalientes, un chico estudió, que se me hace muy interesante, cómo colocar los textos en una página de periódico, porque tienen ciertas restricciones de tamaños, cómo debe de ir el título, bueno, el encabezado, bueno, todas las partes que componen como una noticia tienen ciertas características. Pues bueno, él modeló esas características, las pasó a un algoritmo que le permitía hacer los acomodes de manera automática. Sí, se me pareció muy interesante. ¿Tienes otro en la mente, Raúl, así rápido? Pues varios, ¿no? A ver. Por ejemplo, también lo que son el diseño de rutas de transporte, Ok. desde las necesidades que tienen a lo mejor diferentes empresas para lo que es el transporte personal y cómo mejorar esos puntos donde suben y bajan los empleados y además el número de camiones que dispones para poder entregarlos. Es otro tipo de los problemas que se logran ver en la maestría. Y bueno, también ahí está, si gustan conocer un poco más, los invito a la conferencia de mañana a esta misma hora para que conozcan también algunos otros trabajos que se han realizado en la maestría que ofrecemos ahí en la unidad de Aguascalientes. Bueno, pues no me queda más para dar por finalizada esta sesión, esta charla. Agradecemos nuevamente a la doctora Lili Guadarrama el haber acompañados este día y pues los invitamos a que nos esperen unos momentos en lo que se conectan a la 1:15, si no me equivoco, da inicio la siguiente charla. Entonces, agradecemos su presencia y pues no me queda más que desearles una buena tarde y nos vemos momentos más. Muchas gracias, Lili, por aceptar la invitación y pues nos vemos en un momento más a todos los presentes.